Lo que pasa es que a mí me parece importante que nos cuentes también un poco tu historia, porque tú estudiaste psicología, Ujú, es tu profesión, ujú. pues cómo terminaste acá con todo este tema de la ciberseguridad, o sea, un poquito de historia y después sería bueno que conversáramos cómo podemos aplicar ese conocimiento que tú tienes, cómo podemos aplicar tu carrera a estos temas que son tan tecnológicos y que podrían pues parecer tan disímiles, ¿no? Ok. Bueno, pues yo empecé en ciberseguridad porque trabajaba en recursos humanos. Pues sí, mi formación es psicóloga, pero llevaba mucho tiempo trabajando en recursos humanos y estaba en una compañía muy grande y estaban en ese momento en esa compañía como construyendo o armando el equipo de ciberseguridad para empezar a ofrecer servicios de ciberseguridad a sus clientes. Entonces, yo estando en el área de recursos humanos tenía que estar involucrada en la selección del personal y cuando me pusieron esa misión, pues yo sabía de ciberseguridad lo que sé de maternidad de Ujú, gallinas, o sea, no sabía un carajo. Y pues me tocó empezar a hablar mucho con pues las personas de la empresa como, bueno, ¿qué es esto? Ya han llevado al líder, al que iba a ser el líder de ciberseguridad, y empecé a preguntar como que, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué tipo de personas estamos buscando? Todo el tema. Y me empecé a dar cuenta que era un tema súper apasionado porque precisamente la ciberseguridad trabaja mucho la prevención. ujú. Entonces ahí fue como que empecé a dar pequeños saltos a involucrarme en la ciberseguridad. Después de años trabajando contigo, obviamente, nos empezamos a dar cuenta que muchos clientes primero no entendían de ciberseguridad. Sí. Entonces yo empecé como a enseñarles a intentar bajar el conocimiento, volverlo más fácil de Sacarlo de todo ese digerir, espectro técnico, de todo el de esa tecnicismo, ajá. nebulosa que solamente el especialista, de esa nebulosa que el que sabe de ciberseguridad es hacker y nos va a hackear a todos. Ujú. Y empezamos a ver como el impacto positivo que tenía en los clientes, empezar a entender cómo detrás de toda la tecnología y de todos los procesos siempre hay personas. Y que la ciberseguridad no funciona así tú tengas todas las herramientas de prevención, no funciona en definitiva si la gente no tiene la conciencia de la ciberseguridad. No, yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, no perderlo de vista. Detrás de la ciberseguridad y en general detrás de cualquier proceso tecnológico siempre hay personas. Siempre. Eso no se puede perder de vista porque curiosamente en medio de todas estas disciplinas, digamos como tan formales, tan tecnológicas, tan, como dices tú, tan nebulosas, es importante tener en cuenta que al final de cuentas somos las personas quienes construimos las políticas, las normas, los procedimientos, quienes tenemos que cumplirlas, pero aún más allá, detrás de la tecnología como tal, hay personas administrando, configurando esas tecnologías, hay personas pues que son personas obviamente de carne y hueso, que piensan, que sienten, que se estresan. Entonces me parece muy importante eso que estás tocando, porque son esas personas que están detrás de toda la tecnología administrándola, configurándola y demás, pues son personas que también sienten, que piensan, que se estresan con los incidentes. Pero hay una cosa fundamental y es que esas personas también pueden llegar a ser proclives al fraude. Es Ujú, decir, esas ujú. personas que ya tienen el acceso ganado a los sistemas son, eh, pueden llegar a ser más bien ese punto de contacto de los ciberdelincuentes para tratar de transarlos de alguna manera para decirles, venga, déjeme la puertica abierta y por eso esa triada de procesos, tecnología y personas tiene que ser completamente coherente Ujú. cuando se trata no solo de prevención en ciberseguridad, sino por ejemplo también a la hora de darle respuesta a un incidente, a la hora de recuperarse, por ejemplo, de un desastre y demás. Entonces me parece muy importante que hablemos
de la importancia de las personas y cómo podemos trabajar con estas personas en medio de este tema de ciberseguridad. A mí lo que más me gusta de esa transición que yo tuve, ese salto que yo tuve de trabajar en recursos humanos y todo ese tema, a trabajar en un entorno netamente de ciberseguridad, es que pues es como demostrarle a la gente pues que la ciberseguridad tampoco es algo que no se puede aprender. Y yo lo que más he procurado en este rol y en este tiempo que los empresarios aprendan es precisamente que se quiten de la cabeza que al fin de cuentas son todos, o sea, no es un área específica, es que la ciberseguridad se puede aprender, que esto es un tema que realmente apasiona, y no apasiona en el mal sentido de la palabra, sino apasiona en el que tú puedes aprender muchas cosas a nivel de tecnología, puedes aprender muchas cosas de cómo optimizar procesos y hacerlos seguros, y también puedes enseñarle a las personas esos tips no solamente para la empresa o para su vida profesional, sino para su vida personal. Pues te digo que es muy importante también empezar a trabajar con la gente cómo es la mejor forma de afrontar un siniestro de ciberseguridad. Porque todo el mundo hace que los comités de crisis y los roles en los comités de crisis para cuando recibamos un ataque y si es un ransomware y bueno, todo ese tipo de cosas, pero no lo llevan a la práctica, o sea, no lo practican en un escenario medianamente real. Y cuando les pasa, pues las emociones en esos escenarios. Hasta ahí llegó la política, hasta ahí llegó el comité de crisis, hasta ahí acuerdo, llegó todo el completamente procedimiento que lo tenían muy lindo en el papel, hasta ahí les llegó porque empezaron a tomar muy malas decisiones. Y hablemos de un siniestro que tuvimos con un cliente, pues evidentemente no vamos a decir quién fue ni qué sucedió, pero pues era un siniestro en el que involucraba mucho dinero. Hablemos de dos casos. Uno en el que involucraba mucho dinero, ¿te acuerdas que se paró la operación por 12 horas? Sí. Y eso les implicó a ellos una pérdida de 2.000 millones de pesos, creo que fue, de la operación. Nunca han parado la operación, llevaban muchos años operando, nunca han parado la operación. Y eso fue un caso en 1.000.000, que fue una falla técnica, ¿no? De uno de los sistemas. Pero se sospechaba que era un ciberataque externo. Y por eso fue que nos llamaron para que hiciéramos todo el análisis, hiciéramos una auditoría, que revisáramos todo y efectivamente revisamos todo. Y ahí es que me encanta contar la historia porque cuando fuimos a entregar los resultados en persona, estábamos con toda la junta directiva, que eran como 10, 11 personas. Menos, sí. Y tú les dijiste, bueno, estoy yo, que voy a explicarles qué fue lo que hallé a nivel tecnológico, y está Fernanda Gómez, que es la psicóloga, y ellos preguntaron, ¿y esta vieja qué? ¿Y esta vieja para qué? Tú empezaste a resumir tus hallazgos, y tus hallazgos fue una falla tecnológica. Pero cuando entré yo a hacer ese complemento de ese análisis, resulta y nos dimos cuenta que esa falla tecnológica ya tenía ciertos indicios, y el protocolo que tenían de respuesta fue pésimo. No tenían el servidor de soporte, el backup de soporte del servidor no lo tenían en ese momento funcionando, se les había dañado hace un tiempo y no lo han cambiado. Sí, ¿te acuerdas? Y entonces ese protocolo hizo que todo saliera mal. Y al final de cuentas encontramos que habían una sola persona responsable de administración completa de la base de datos, sin ningún tipo de backup. Él tenía unos temas personales y estaba rendido. Ganaba menos que todo el mundo y que personas de su mismo nivel, e inclusive personas por debajo de él. Y aparte de todo, estaban trabajando con un proveedor, el cual el ejecutivo responsable de manejar la cuenta de esa empresa era ex empleado de la compañía y no había salido bien. Y había salido mal de la compañía. No había salido queriendo la compañía. Todo eso hizo, no podía evitar que la falla tecnológica llegara, pero sí de pronto nos podría haber avisado antes que eso se veía venir, tomar mejores decisiones y sin duda alguna que el plan que tenían de recuperación del negocio pues les funcionara. Hubiera hecho que el plan se hubiera desarrollado de una manera más efectiva. Y como lo tenían ellos
estructuradito. Diseñado. Ujú. Y el otro caso es cuando tuvieron otra empresa diferente, un ataque, un ciberataque, en donde la líder eh, tecnológica le estaba cayendo todo el mundo encima. ¿Te acuerdas que nos tocó ir a hacer levantamiento de evidencias forenses Sí. y no tenían nada preparado? No tenían nada preparado, no No, había no seguridad, había no había espacio de seguridad, no trabajo. había espacio de trabajo, no tenían ni idea quién era nuestro técnico. Sí. Resetearon el computador, no lo apagaron el computador. Ujú. No, eso fue fatal. Y ella entró en una crisis tenaz, literal, que colapsó y no sabía qué hacer. Y ahí pues yo intervení como proveedor externo a alinear la situación, que trabajáramos en equipo. ¿Y qué resultó? Logramos levantar las Claro. evidencias, armar un caso súper estructurado, que eso ya está en unas instancias a nivel legal súper diferente. Entonces, la ciberseguridad, de hecho, le estamos metiendo mucho la importancia y mucho el diente, como dice coloquialmente, a que la gente vea la importancia de trabajar la psicología de la ciberseguridad, la psicología de las personas al interior, si están realmente preparados o no. Hace poco en el RCA, cuando estuvimos en el RCA, hablaban mucho de la importancia de poner a prueba sus protocolos Ujú. de emergencia, y poner a prueba es realmente como, ay, sí, tenemos que Hacer llamar simulacros, y, simulacros lo más reales hay que posibles. ponerse en contacto con la policía. ¿Con Ujú. quién? Exacto. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el número de celular del contacto en la policía? Ujú. Ay, hay que hacer, ¿quiénes son? Identifíquelos, individualícelos y haga ejercicios súper aterrizados, lo más real posible, para realmente medirse. Que eso es un servicio que nosotros tenemos, los tabletops que tenemos, Ujú. los montamos nosotros, que le inyectamos la Claro, pues, catástrofe poco vamos, a vamos poco, estresando poco a vamos poco al estresando comité de poco a crisis. poco al comité de crisis, para al final de cuentas no evaluar el proceso solamente, sino evaluar de quién es el líder que de pronto tiene mucha más resistencia emocional para manejar el tema, que puede ser una persona que tenga un cargo asistencial. Que no se deje calentar la cabeza tan fácil, que pueda Exactamente, tomar decisiones concentradas, acertadas. exactamente. Y también meterle mucho el diente a que el 95% de los ataques de ransomware son efectivos, porque una persona con sus cualidades de ser humano, sus emociones, sus pensamientos, todas sus capacidades, le dio clic a algo que no debió darle clic. Ujú. ¿Sí? Me parece que yo he podido encontrar, de hecho, si me lo preguntas, yo he aplicado más psicología, el concepto puro de la psicología lo he aplicado mucho más en ciberseguridad que en recursos humanos. Ok. O sea, si me lo preguntas, muchísimo más. Como llegar al fondo del ser humano, Y realmente. entender, Al por qué reacciona de ciertas maneras, por qué toma ciertas decisiones, por qué hace lo que hace, y al final de entender cuentas. porque, a ver, de ransomware se habla hoy en día en todo lado. Del phishing también se habla en todo lado. Mm. Los bancos hacen campañas de phishing, programas de televisión también, los fraudes en todo lado se habla, en redes sociales, en medios de comunicación, la gente, en todo lado. Y uno dice, ¿por qué? Si se habla en todo lado, ¿por qué siguen cayendo? ¿Por qué siguen siendo víctimas? ¿Por qué siguen teniendo esa falta de higiene que llamamos nosotros de ciberseguridad? ¿Y por qué siguen abriendo la puerta a? Bueno, ¿y por qué crees tú que se da eso? Como psicóloga, desde un punto, desde la psicología. Porque, porque como lo dices, con tanto bombardeo de información, con tanta eh, ataque que se muestra, con tantas campañas de prevención, ¿por qué la gente sigue cayendo? ¿Será que piensan que nunca les va a tocar a ellos, tal Sí, vez? en mi concepto es el típico pensamiento de eso le va a pasar a otro, a mí no me va a pasar. Ujú. Que es como cuando en nuestra época te decían, no le reciba dulces a extraños, mire que le pueden hacer, ¿sí? Eso le va a pasar a otro, a mí no me va a pasar. Entonces, lo que yo he evidenciado no es algo que me estoy sacando debajo de la manga, sino lo que yo he evidenciado de todos los siniestros, todos los ataques que hemos tenido que afrontar, e inclusive las implementaciones que hemos tenido que hacer en las empresas, es que las personas siguen creyendo que eso es algo muy dirigido
a otro tipo de empresarios o de personas, o que yo no soy tan pendejo, yo sí miro y yo no voy a caer. ¿Y será de pronto también algo cultural de Latinoamérica? En Latinoamérica nosotros evidentemente no somos muy de la cultura de la prevención. Sí, exacto. O sea, nosotros no trabajamos desde la prevención. Para nosotros una póliza de seguro es un gasto Sí, y no una prevención. y no una prevención, ¿no? O sea, uno cuando el que compra el seguro todo riesgo del carro es porque tiene el dinero, o sea, tiene la plata para comprarlo, no porque es juzgado que tiene la plata para comprarlo, no porque le está pensando en algo preventivo, ¿sí? Y si no tuviéramos que obligatoriamente comprar un seguro, pues no sé qué tanta gente compraría el Seguramente no lo seguro al carro, comprarían, ¿sí claro. me entiendes? Y en ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. Hemos notado que nosotros tenemos una cultura de que mejoramos o cambiamos, y eso yo creo que pasa a todos los niveles, cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestro comportamiento cuando hemos estado con las consecuencias negativas de alguna situación específica. Y pasa igual, ¿cuántos empresarios hemos tenido que después de un ransomware, después de una pérdida, después de un malware, ahí sí, ay, venga, ¿y cuáles son los servicios que usted tiene? Sí, es que esto ahora sí nos parece Sí, el importante. presupuesto de ciberseguridad antes del ataque es casi inexistente y después de que sufren el ataque y ven todo lo que les cuesta responder al ataque, ahora sí, venga, trabajemos en que no Cómo nos vuelva a pasar. organizamos exactamente. Y también que desde mi rol, sacar de esa cajita que ciberseguridad es solamente responsable del que esté en TI, ¿no? De hecho, con quien menos hemos trabajado ha sido con las áreas de TI. De acuerdo. ¿Sí? O sea, no es solamente de TI, es una responsabilidad de todo el mundo, desde el que está más arriba en la cabeza hasta el último, hasta, como digo yo, hasta Teresita, la asistente del doctor de toda la vida, que maneja una información muy importante y muy sensible de la compañía y del doctor que ya esté asistiendo. Uno no lo cree, pero pues hasta el personal de servicios generales, o sea, Ay, es que pero si pues, si tienen las llaves para abrir la puerta y para permitir el acceso a las oficinas, imagínate ese poder. y son las personas de mayor confianza, normalmente son las personas de mayor confianza de la gente. Ellos son súper queridos, ellos siempre están al servicio, entonces son las personas con las que uno normalmente se desahoga, ¿sí? Son los primeros que se enteran de cuando pasa algo, ellas saben qué pasó, qué sucedió, y son personas que las compañías deben dejar de mirar como algo netamente operativo y alguien muy importante para el activo más valioso de hoy en día, la información. Es que hoy en día el dinero es información. Y es muy doloroso ver empresarios que llevan 10, 11 años trabajando de sol a sol, de par en par, y que pierdan su conocimiento, tantos años de trabajo, porque, pues sí, lastimosamente, un ciberdelincuente los atacó y ellos pensaron que, a ver, ellos por qué los iban a atacar y cayeron. Sí, de acuerdo. Y también es muy importante y ha sido muy importante nuestra labor, por lo que, volviendo al tema que te decía anteriormente, nosotros nos esforzamos mucho porque la gente entienda en su lenguaje, en el lenguaje en el que mejor le facilite, qué es lo que hacemos inclusive a nivel técnico. Por ejemplo, con los ethical hackers, con nuestros chicos. Cuando ellos al principio que, y yo hice esto y le inyecté esto y encontré esta vulnerabilidad y esto significa que el exploit no sé qué y si sé más y no sé cuánto. Y los empresarios quedaban como que, me estaba hablando en chino, hermano, ¿y eso qué? Claro, nosotros empezamos a transformar un poco el lenguaje de, mire, esta vulnerabilidad expone esto y esto. Por aquí pueden cambiar la página, acceder a la información de las tarjetas de crédito, logramos entrar a los servidores donde están tales documentos, logramos entrar a su proveedor por las integraciones que a veces hacen. Entonces, cuando uno empieza como digo yo, platanizar el alcance que uno desde este lado bueno hace, ahí la gente dice, ay, fue madre, no, pues ni idea. Y la gente va sacando páginas web y van sacando aplicaciones y van sacando un poco de cosas muy chéveres que a mí me parece admirable en todos los sentidos, pero
desde el principio hay que empezar a tener esa malicia indígena de yo voy a sacar algo, ¿cómo me pueden hacer la trampa? Y Sí. tenemos todas las formas de hacerlo. Finalmente somos una compañía de servicios, que esa es la otra. La gente piensa que solamente uno ofrece tecnología, como llamamos los fierros, las cajas, el hardware y ya. Y pues finalmente somos una compañía, una empresa que va, mira, entiende cómo es la cultura, intervenimos la cultura, intervenimos los reglamentos, intervenimos los contratos. Eso te iba a preguntar, ¿existe alguna manera de mejorar la eficiencia de un programa de concientización? Es decir, de trabajar del lado preventivo, de que la gente no caiga tan fácil. Pues claro, o sea, es que el tema preventivo no es solamente ponerlos a ellos a la misma capacitación con los slides de siempre de qué es el phishing, qué es el malware, qué es el ransomware. No, la sensibilización está en que yo educo, 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 insisto en educar, pero también mido, Pero entonces tiene que haber una recurrencia. obviamente, todo Porque el tiempo. muchas organizaciones hacen el check del tema de concientización llevándose a todo el mundo a una conferencia, una charla de 2 horas en donde les dicen que no compartan la contraseña y salen. Y se paran al baño y dejan el computador Por así ejemplo, abierto exacto, de par en par. exacto. O Y sea, implica una recurrencia, esto no es un tema de una charla al año, es un no, tema de trabajarle todos los días, de y de trabajarle bajarte a la con cultura en el día muchísima... a día y Ujú. trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, una práctica que conocí de una empresa que me pareció una maravilla, a ver, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero el que se levantaba del puesto y dejaba el computador así de par en par, entonces armaban un correo desde el correo electrónico y se lo enviaban a ciertos compañeros y como dejé el computador abierto, entonces los invito a un helado mañana. Y Ujú. a ver, no era un tema avalado por la gerencia, ni por recursos humanos, ni nada, sino una práctica que entre ellos mismos se armaron para precisamente que las personas pues no dieran ese papayazo de. Ujú. Porque además tú sabes que hoy en día, y hemos visto muchos casos, el técnico que va de alguna empresa de telefonía o de la de computadores a decir que viene a arreglar una cosa, viene a arreglar la otra y pum, se lleva el computador o si encuentra el computador abierto. O sea, es que, ¿sabes? Yo creo que ha pasado la cinematografía, todo el tema hollywoodense y la Ujú. cinematografía muestra el hacker así con la capotica y así moviendo muchas teclas y que en 2 minutos entran a sistemas que uno se demora en romper 3 días normalmente. En 2 minutos entran y las gafas y escuchando rock y allá metidos en una cueva horrible, eh, pero y también muestran el ingeniero que se hace pasar por no sé quién y le mete la USB al computador y se transfiere los datos súper rápido y se va. Pero ambos escenarios son reales en su justa medida. El hacker, hay algunos que hackean con Diomedes Díaz, hay algunos que hackean desde centros comerciales, los hemos visto, Ujú. pero también ese ciberdelincuente de la vida real que entra a tu compañía y te inyecta algo con la USB, eso existe, Mm. pasa y pasa mucho. Y no es solamente en las películas, y no es solamente en las grandes empresas, pasa muchísimo en cualquier compañía. Entonces, es no solamente de sentarlos 2 horas a capacitarlo, sino de en la cultura bajarlo, ¿sí? Yo soy muy partidaria, lo hemos hecho con las campañas de cultura cibernética, que eduquen a las personas, que lo lleven a un punto que sea innato, ¿sí? Y que también las personas se lleven esas buenas prácticas a sus casas, a su entorno familiar. Que se Que vuelva es, casi que una práctica inconsciente. claro, y se vuelvan ellos también evangelizadores con su entorno social de las buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Usted cómo va a andar con el celular así sin un desbloqueo adecuado? ¿Porque no tiene activo el doble factor de autenticación de las redes sociales o de WhatsApp? O lo que yo le cuento a la gente de las piñas, ¿te acuerdas de la piña? ¿Qué es una piña? Es una piña, es que es un dispositivo, haz de cuenta como un router inalámbrico, Ujú. como el que El del tiene mucha internet. gente en su Ujú. casa, sí, el del internet. Pero este router tiene una particularidad y es que este router tiene la capacidad
de conectarse a una red Wi-Fi, por ejemplo, una red pública, como la de un centro comercial, un aeropuerto, de algún lugar público, y comenzar a interceptar todo el tráfico de las personas que están conectadas a esa misma red. Entonces es un dispositivo bien interesante en términos de que todo lo que esté haciendo la gente en sus dispositivos, en sus computadores, a Tecleando y través todo. de esas redes públicas y en Sí. algunos casos incluso a través de una red de redes que se encuentren protegidas, Sí. ese dispositivo que se llama la piña Wi-Fi Pineapple, eh, recolecta todo ese tráfico y lo guarda en una memoria, lo guarda en una memoria pequeñita. ¿Qué se puede hacer con toda esa información? Pues simplemente conocer todo lo que haya hecho cualquier persona que se haya conectado a esa red mientras tanto. Entonces es un dispositivo de interceptación principalmente. O sea, si yo estoy conectado a una Wi-Fi que tiene una piña en este momento y yo entro a mi correo electrónico, le pongo el usuario y la contraseña del correo electrónico y escribo un email, esa piña guarda el usuario, la contraseña y el email que escribí. Es muy probable. Ok. Y no te lo puedo decir con plena certeza por qué. Porque si el sitio donde estás accediendo, por ejemplo, tiene un protocolo SSL, ese tráfico va a ir cifrado. Pero ahí viene lo más interesante. Ese dispositivo tiene la capacidad de falsificar los certificados, de falsificar, sí, los certificados con los cuales te comunicas a esos sitios. Entonces, aquí, ¿a ti qué te va a aparecer de tu lado? En tu dispositivo, en tu computador, te va a aparecer, obviamente que el certificado no es confiable, pero ¿qué pasa cuando le sale ese mensajito? Ah, eso no es nada. Le das OK, aceptas el certificado Y y chao, ya, para ahí, adentro. ahí sí te comenzó a coger toda la información que debería ir encriptada para protección. Y entonces, por ejemplo, desde este rol, obviamente enseñarle a la gente que existen esas piñas y que perfectamente puede haber un ciberdelincuente sentado en la plazoleta del centro comercial interceptando la red Wi-Fi. Así es como uno sensibiliza, mostrándoles, enseñándoles las charlas que hemos hecho con ciberdelincuentes reales, ¿no? Los invitamos, ellos entran pues con sus cosas que se ponen y empiezan a mostrarle a uno qué hay en la dark web, qué hay en el mercado negro. Eso ha sido espectacular porque la gente ha visto que el ransomware se compra por internet, que no es que se sientan a programarlo, que se compra por internet, por la red oscura, que hay unos de $300, hay demos, le puedes configurar la pantalla que quieras que salga cuando el ransomware se ejecute, también hay venta de información de diferentes compañías en todo el mundo. Como Geralti. Sí, que hay páginas en donde tú puedes acceder a cámaras de seguridad hackeadas en muchas partes del mundo. Entonces, cuando uno le muestra a la gente, pero en vivo y en directo, por decirlo así, o con evidencias que son reales, la gente como que se sensibiliza un poco más, como Sí, de que acuerdo. cae un poco más y empiezan como que, ay, sí, ay, ¿qué pasó? Desde la prevención, tu sugerencia es que deberíamos pasar más, primero, que sea mucho más recurrente el ejercicio La educación, sí, y que ese ejercicio demuestre muestre sí, una práctica, o sí, sea, que no sea simplemente una persona ahí hablando, pontificando, explicando sí, una vaina magistral, sino que haya práctica. carnita, Ajá, que haya algo, ajá. algo para ver, algo real. Y así como hay brigadistas, por ejemplo, para los temblores y eso, que hayan líderes que te ayuden a ti en la cultura de todos los días, el que se levantó del puesto de trabajo y se fue al baño y dejó desbloqueado, así ese mismo, el que le diga, venga, acuérdese, que en la cultura todos los días se trabaje, se trabaje, se trabaje, hasta que ya sea un tema innato en la cultura de la compañía. De acuerdo. Y del lado de cómo manejar un incidente, cómo manejar la tranquilidad, la frialdad que se requiere en un incidente de ciberseguridad, ¿qué podrías recomendar? Que hagan ejercicios lo más aterrizados posible, no internos, eso sí es, sugiero siempre que con un aliado como nosotros realicen ejercicios lo más aterrizados posibles, Simulacros. simulacros, pero bien hechos, y también que, o sea, para eso se necesita mucha inteligencia emocional, se necesita una comunicación muy transparente pero respetuosa
pero también muy trabajado, no desde la prevención, sino desde la práctica antes, ¿sí? Desde la práctica antes de, para que precisamente en esos momentos tan críticos también trabajen mucho su tema emocional, ¿sí? Entonces, pues finalmente todo se trata de la importancia de aprender, conocer, practicar, y no simplemente dejarlo en un papel estandarizado, estructurado, porque el papel aguanta todo, y eso lo decimos todo el mundo, el papel aguanta todo, pero la realidad es que las situaciones hay que simularlas lo más reales posibles. Nuestros ejercicios de phishing son una maravilla, a los clientes les encantan nuestros ejercicios de phishing o nuestros ejercicios de ingeniería social, que los hemos hecho muy bien, porque finalmente te trae unos resultados mucho más allá del proceso, mucho más allá de la tecnología, la persona que tan no preparada, porque uno no es que esté preparado para un evento de estos, sino que tan resistente podría ser y tan efectivo podría ser en una situación de un siniestro. No significa que sea un mal profesional, o sea, que su día a día no lo haga bien, claro que sí, pero en ese momento se necesita mucha inteligencia emocional. Es decir, sí, yo entiendo lo de los simulacros. Me parece que hay que hacerlos. Me parece que hay que hacerlos lo más aterrizados a la realidad posible. Pero ¿cómo lidiar con las personalidades? Conociéndolas y no juzgándolas y entendiéndolas y generando estrategias en donde tú puedas entender esa personalidad y cómo puedes ajustar el camino para que en el momento en que tengan un ciberataque o cualquier otra cosa, esa misma persona pueda encontrar las herramientas para actuar bien, ¿sí? Y muchas veces las empresas en su día a día dejan un poco de lado esas características de la personalidad, o los juzgan o creen que, mejor dicho, los satanizan y que no funcionan para X o Y roles. No, siempre hay formas de engranar, ¿sí? Bueno, a menos que sea una persona que definitivamente sea conflictiva en todo el sentido de la palabra en la compañía. Pero, ¿cómo lidiar? Entendiendo y entendiendo cómo esa personalidad se ajusta a la cultura de la compañía, cómo podemos hacer, cómo podemos facilitar estrategias para que se ajuste a la estrategia de la compañía. Y al rol específico Y al dentro rol, del incidente, exactamente, al que va a rol cumplir dentro del específico en el incidente. incidente. Si algún gerente que tienes, lo tienes por ser gerente, lo tienes como líder del comité de crisis, pero pues el gerente, porque, no sé, en su personalidad tiene mucha resistencia a la tecnología, pasa, pues no lo dejes de líder del comité de crisis. Pégate a otra persona que más bien sus características de la personalidad le faciliten que no entre en pánico, que no choquee, ¿sí? Y que pueda aplicar esos protocolos a la vida real. Cuando te hacen lo de los brigadistas, pues el brigadista puede ser cualquiera, y en el momento del simulacro el brigadista es el líder, y el brigadista puede ser un cargo súper asistencial o súper operativo, ¿sí? Y es porque tú tienes que identificar las habilidades, ¿sí? Identificar las habilidades, identificar las personalidades, identificar esos skills para poder explotarlos y potencializarlos en esos momentos. Bueno, pues aunque no lo crean entonces, la psicología sí juega un papel importante dentro de todos estos procesos de ciberseguridad. Juan, pero para terminar, ¿tú qué has visto? O sea, tú en tu rol, que tú sí has estado muy metido en la parte técnica y de procesos, ¿tú qué has visto de la importancia de la psicología en la ciberseguridad? Pues a eso se orientaba precisamente mis últimas preguntas, porque yo sí creo, por ejemplo, en el caso de un incidente, que la personalidad juega un factor fundamental. Es decir, uno tiene que tener una precisión quirúrgica cuando se trata de responder a un incidente de De tomar ciberseguridad. acciones. Tiene que tomar las decisiones adecuadas, Sí, liderar las acciones adecuadas también. sí. Es decir, no podemos, yo he visto casos que en medio del incidente, incluso por el pánico, por la adrenalina, lo que sea que esté pasando, hay gente que escribe mal comandos, por ejemplo, Sí. ¿sí? Y puede terminar haciendo un incidente Más algo grande. mucho más grande, o puede Ajá. terminar exponiendo muchísimo más información. Entonces, por eso yo preguntaba sobre las personalidades, porque
en ese momento hay que tomar decisiones muy complejas, hay que tomarlas muy rápido, pero tienen que ser las decisiones correctas para poder contener el efecto de ese incidente. Cuando estamos en un incidente, cada segundo es valioso. Cada segundo que dejamos extender el impacto del incidente lo va a hacer muchísimo más grande, pero casi que de manera exponencial. Y por eso, hay que actuar rápido. Y por eso todas, o sea, las áreas tienen que estar involucradas, no solamente el área de TI. Todas las áreas tienen que estar involucradas porque es que puede entrar por cualquier área, puede entrar el ataque. Y todos tienen que saber cómo es la forma de actuar, porque pues no todos los equipos ahora están en un solo centro, sino ahora con el tema del trabajo remoto, pues muchísimo más, tienen que estar mucho más en sinergia. Totalmente de acuerdo. Gracias. Sigan teniendo más información así súper interesante, súper digerida, súper molidita con respecto a temas complejos de ciberseguridad. Definitivamente la psicología juega un papel muy importante desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la reacción. Es importante saber qué hacer. Síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales y continuamos con más.